y compañeros legisladores, celebraremos este día la 16ª sesión del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico establecido para tal fin, se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria se sirva a constatar el quórum y haga, en su caso, la declaratoria correspondiente. Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes todos. Consulto al Pleno, ¿falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 28 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas María Violeta Bolaños Rodríguez, Teresa Farías González, Marisela Flores Mo y los diputados César Andrés González David, Ramón Santini Cobos y Pedro Cámara Castillo justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 12:38 del día lunes 4 de diciembre de 2023, se abre la 16ª sesión del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. El oficio sin número de fecha 7 de noviembre del 2023, suscrito por la diputada Marisol Carrillo Quiroga y el diputado Francisco Botello Castro, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Durango, en el cual exhorta a las legislaturas estatales, si lo consideran pertinentes, adherirse a su acuerdo para que se prorrogue 3 años más la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es cuanto. Este pleno se da por enterado. Continúe, secretaria. El oficio ING/1469/2023 de fecha 14 de noviembre del 2023, remitido por el licenciado Ezequiel Jiménez Osorio, tesorero del Honorable Ayuntamiento del municipio de Champotón, mediante el cual remite la información de recaudación correspondiente al mes de octubre próximo pasado. Diputada Presidente, dado lectura a la correspondencia recibida. Se instruye a la Secretaría General del Congreso que remita la documentación indicada a la Auditoría Superior del Estado para los efectos previstos en la fracción 22ª del artículo 54 de la Constitución Política del Estado para su atención conducente. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día.
Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativas de leyes de ingresos de los honorables ayuntamientos de los municipios de Carmen, Cibalché, Opelchen, Palizada y Tenabo para el ejercicio fiscal 2024. Iniciativas de los honorables ayuntamientos de los municipios de Carmen, Cibalché, Opelchen, Palizada y Tenabo, relativas a sus tablas de zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2024. Propuesta para exhortar dirección local de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia y dentro del Programa Nacional de Conservación de Carreteras lleve a cabo labores de mantenimiento, reparación y reencarpetado de la cinta asfáltica de la carretera Escárcega-Champotón, promovida por los diputados independientes Abigail Gutiérrez Morales y Elías Noé Baeza Aque. Es cuanto. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, en razón de lo extenso de las iniciativas relativas a las leyes de ingresos de los honorables ayuntamientos de los municipios de Carmen, Sitbalché, Jopelchem, Palizada y Tenabo para el ejercicio fiscal de 2024, enlistadas en esta 16ª sesión, con fundamento en la fracción segunda del artículo 17, en relación a lo señalado en la fracción primera del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Presidencia dispone obviar la lectura de dichas iniciativas, mismas que se encuentran plasmadas íntegramente en la Gaceta Parlamentaria 165, cuyo ejemplar se encuentra publicado en la página del Honorable Congreso y distribuido a cada uno de los integrantes de esta legislatura a través de sus correos electrónicos. En consecuencia a lo antes expuesto, le solicito a la primera secretaria se sirva turnar las iniciativas de leyes de ingresos en los honorables ayuntamientos de los municipios de Carmen, Sitbalché, Jopelchen, Palizada y Tenabo para el ejercicio fiscal de 2024 a las comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y de Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen. Continuando con el orden del día y en razón de lo extenso de las iniciativas relativas a las tablas de zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y construcción de los honorables ayuntamientos de los municipios de Carmen, Sitbalché, Jopelchem, Palizada y Tenabo para el ejercicio fiscal de 2024, enlistadas en esta 16ª sesión, con fundamento en la fracción segunda del artículo 17 en relación a lo señalado en la fracción primera del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Presidencia dispone obviar la lectura de dichas iniciativas, mismas que se encuentran plasmadas íntegramente en la Gaceta Parlamentaria 165, cuyo ejemplar se encuentra publicado en la página del Honorable Congreso y distribuido a cada uno de sus integrantes de esta legislatura a través de sus correos electrónicos. En consecuencia, solicito a la primera secretaria se sirva turnar las iniciativas relativas a las tablas de zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y construcción de los municipios de Carmen, Sitbalché, Jopelchem, Palizada y Tenabo para el ejercicio fiscal de 2024 a las comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la 11ª propuesta de cuenta.
Con su permiso, diputada presidenta, buenas tardes. Diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. Quienes suscriben, diputada Abigail Gutiérrez Morales y diputado Elías Noé Baeza Aque, con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción segunda, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, su servidor ha recibido en los últimos días múltiples peticiones y solicitudes de intermediación inmediata y apremiante, mediante las cuales ciudadanas y ciudadanos usuarios del municipio de Escárcega me piden que se le haga un atento exhorto a la autoridad correspondiente y responsable del mantenimiento y reparación de la carretera Escárcega-Champotón, ya que la misma está llena de baches, socavones, hundimientos y agujeros, algunos tan grandes que provocan el estallamiento de llantas y por lo consiguiente lamentables accidentes, sobre todo entre las comunidades de José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero. También las condiciones climáticas adversas de los últimos meses han deteriorado significativamente la carretera y por el constante flujo vehicular y transporte de carga que existe, se ha dañado severamente el tramo. Lo anterior, en atención de la grave problemática suscitada en dicha carretera en seguridad y accidentes automovilísticos, mismos que afecta a la población al transitar dicha vía en su integridad y el riesgo inminente que esto representa. Segundo, existen diversos tipos de carreteras, pero una de las de mayor importancia son las carreteras libres de peaje o pago, pues en ellas es donde se consagra el derecho constitucional al libre tránsito. Estos caminos en algunos casos están bajo la responsabilidad de las autoridades estatales y en otros casos están a cargo de la Federación. La red carretera federal libre que atraviesa los estados integrantes de la República Mexicana permiten a la población tener conectividad y acceso a servicios de salud, educación, empleo y turismo. Por su importancia, este tramo carretero aludido representa un gran polo de desarrollo en el estado y en el municipio de Escárcega. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en deterioro extremo, es decir, falta de atención en su mantenimiento y conservación, que por el uso cotidiano se desgasta de manera natural por quienes a diario circulamos por esta vía de comunicación. En esa tesitura y tomando en consideración que corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como dependencia del Ejecutivo Federal, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte terrestre de acuerdo con las necesidades del país, así como construir y conservar los caminos federales, como expresamente se establecen las fracciones primera y 21ª del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por lo expuesto, someto a su consideración de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo. Atentamente, diputada Abigail Gutiérrez Morales y diputado Elías Noé Baeza Aque. Diputada presidenta, he dado lectura al punto indicado. Gracias. De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Primera secretaria, verifique la votación y anuncie su resultado.
Diputada Presidenta, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámite. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se solicita se sirvan registrar el sentido de su voto. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 28 votos a favor. De conformidad con el resultado de la votación, la propuesta queda aprobada en sus términos. Primera secretaria, proceda a elaborar la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírense los comunicados que correspondan. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar las fracciones undécima, duodécima y adicionar una fracción décima tercera al artículo 4 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para adicionar las fracciones 70ª y 71ª al artículo 4 de la Ley de Protección Civil
Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche, promovida por la diputada Marisela Flores Mo, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Documentación que obra para lo conducente. Gracias. Tercera secretaria, proceda a dar lectura al primer dictamen de cuenta. Buenas tardes. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente mediante oficio le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para reformar las fracciones 1ª y 2ª y adicionar una fracción 13ª al artículo 4 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes. Este órgano colegiado emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden de documentación se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes, sentido del dictamen, consideraciones y decreto. Antecedentes. La diputada Genoveva Morales presentó una iniciativa para adicionar y reformar la Ley Integral para Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, turnándose a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia para su estudio y dictamen. El 31 de julio del 2023 fue enviada a esta Diputación Permanente el inventario de asuntos legislativos pendientes de resolución para su trámite correspondiente. El 28 de septiembre del año en curso, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de resolver la iniciativa de cuenta. En ese sentido procesal, este órgano parlamentario determina el siguiente sentido del dictamen. Primero, es procedente la iniciativa presentada con las modificaciones, motivos y fundamentos expresados en este dictamen. Segundo, con la oportunidad, comuníquese a la presidencia de la mesa directiva en turno el presente resolutivo para la continuación de su trámite legislativo en términos de ley. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segundo, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítimo para haber estado instada por sujeto de conocimiento constitucional para iniciar las leyes. Es necesario distinguir con suma puntualidad los aspectos que la promovente promueve, así como las razones que sostiene su procedencia a partir del estudio de la iniciativa en términos de lo siguiente. Incluir dentro de los principios que deberán observar las políticas públicas. 4. Es posible deducir que el tema que se somete a consideración engloba reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Integral para Personas con Discapacidad del Estado de Campeche en los siguientes aspectos. Principios de progresividad. Por lo anterior, esta Diputación Permanente se pronuncia a favor de incorporar el principio de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, por lo que es clara la concurrencia en la competencia que surte en favor del Congreso del Estado para legislar en esa materia. Quinta, que una vez analizada la propuesta de referencia, esta Diputación Permanente estima conveniente reformar y adicionar la Ley Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche. Asimismo, realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de decreto original planteado, destinado para incluir la no regresividad atendiendo a lo expresado en el considerando que antecede. Sexto, los objetivos y alcances de la reforma y adición que se proponen no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no produce obligaciones económicas adicionales para el Estado. Bajo este decreto de consideraciones se propone el proyecto. Así lo resuelve la Diputación Permanente en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de septiembre del año 2023. Diputado Alejandro Gómez Casarín, diputado Ricardo Miguel Medina Farfal, vicepresidente, diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario, diputado Paul Arce Ontiveros, segundo secretario, diputado José Antonio Jiménez, tercer secretario. Diputada Presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias.
Compañeras y compañeros legisladores, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 64ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema de votación, solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 28 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado, en lo general como en lo particular, en los términos planteados. Primera secretaria, proceda a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al segundo dictamen de cuenta. Con el permiso de la mesa directiva, honorable Asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para adicionar las fracciones 70ª, 71ª al artículo 4 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche, promovida por la diputada Marisela Flores Mo. Este órgano colegiado emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestiones de orden del documento se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes, sentido del dictamen, consideraciones y decretos. Antecedentes. 1. La diputada Marisela Flores Mo presentó una iniciativa para adicionar la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche, turnándose el 26 del mismo mes y año a la Comisión de Gobernación y Protección Civil para su estudio y dictamen. 2. El 31 de julio del 2023 fue enviado a esta Diputación Permanente el inventario de asuntos legislativos pendientes de resolución para su trámite correspondiente. 3. El 28 de septiembre del año en curso, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de resolver la iniciativa en cuenta. 4. En ese estado procesal, este órgano parlamentario determina el siguiente sentido del dictamen. Primero,
Es procedente la iniciativa presentada de conformidad con los motivos y fundamentos expresados en este dictamen. Segundo, en su oportunidad, comuníquese a la presidencia de la mesa directiva en turno el presente resolutivo para la continuación de su trámite legislativo en términos de ley. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima por haber estado instada por sujetos con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, es necesario distinguir con suma puntualidad los aspectos que la promovente propone, así como las razones en que sostiene su procedencia a partir del estudio de la iniciativa, en términos de lo siguiente: incluir los conceptos de zona de riesgo y zona de riesgo grave en la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres Naturales. Cuarta, esta Diputación Permanente se pronuncia a favor de adicionar diversas disposiciones a la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado, por lo que es clara la concurrencia en la competencia que surte en favor del Congreso del Estado para legislar en esa materia. Quinta, esta Diputación Permanente estima conveniente adicionar las fracciones 70-71 al artículo 4 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado, con la finalidad de contar con parámetros que permitan detectar la zona de riesgo y zonas de riesgos graves que puedan vulnerar a determinado grupo poblacional y que las autoridades competentes estén en posibilidades de tomar las medidas de prevención adecuadas a favor de la ciudadanía. Sexta, impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las adiciones que se proponen no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Bajo este orden de consideraciones se propone el proyecto de decreto. Así lo resuelve la Diputación Permanente en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de septiembre del año 2023. Diputado Alejandro Gómez Casarín, presidente. Diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, vicepresidente. Diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario. Diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros, segundo secretario. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, tercer secretario. Es cuanto, presidente. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 64ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 28 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado, en lo general como en lo particular, en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera se encuentra agendado lo siguiente: solicitud para autorizar la publicación del calendario oficial de labores del Poder Legislativo del Estado para el año 2024. Propuesta de la Junta de Gobierno y Administración para la reintegración de diversas comisiones. ¿Es cuánto? Gracias. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la propuesta del calendario oficial de labores. Con su permiso, diputada Presidenta. Honorable Congreso del Estado, presente. Con fundamento en lo establecido por los artículos 125, fracción 1ª y 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 26 y 29 de la Ley de los Trabajadores del Poder Legislativo del Estado y 38 del Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, me permito solicitar a ustedes la autorización para la publicación del calendario oficial de labores del Poder Legislativo del Estado para el año 2024, formulado por esta Secretaría General en los términos siguientes. Siendo inhábiles los días que se indican a continuación: el 1 de enero, del 2 al 5 de enero por conclusión del segundo periodo vacacional del año 2023, el primer lunes de febrero por la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, 12 y 13 de febrero, 2 de marzo por aniversario de la institucionalización del Congreso, tercer lunes de marzo por la conmemoración del natalicio de don Benito Juárez, 28 y 29 de marzo,
el cuarto lunes de abril, que es la conmemoración del 25 de abril, Día del Empleado Estatal, el 1 de mayo, Día del Trabajo, 5 de mayo, el 10 de mayo por el Día de las Madres Trabajadoras, el 7 de agosto, aniversario de la emancipación política del Estado, del 19 al 30 de agosto, que es el primer periodo vacacional, el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, 1 y 2 de noviembre, el tercer lunes del mes de noviembre por la conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, del 23 de diciembre del año 2024 al 7 de enero del año 2025, segundo periodo vacacional, el 25 de diciembre, sábados y domingos de todo el año, y cualquier otra fecha que disponga la Junta de Gobierno a través de la Secretaría General. La Secretaría General tomará todas las previsiones administrativas que considere necesarias para procurar el desarrollo ininterrumpido de las funciones constitucionales del Honorable Congreso del Estado y de sus órganos de gobierno, haciendo de su conocimiento para los efectos legales que correspondan que los días que se declaran inhábiles, así como los 2 periodos vacacionales del 2024 del Honorable Congreso del Estado, comprendidos del 19 al 30 de agosto del año 2024 y del 23 de diciembre del 2024 al 7 de enero del año 2025. Respectivamente, y así interrumpen los términos y plazos legales a que está obligado el Honorable Congreso. Solicitando se acuerde en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. San Francisco de Campeche, a 27 de noviembre del año 2023. Atentamente, licenciado Mayer Retolaza García, encargado de despacho de la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado de Campeche, por Ministerio de Ley. Diputada Presidenta, he dado lectura al calendario indicado. Gracias. De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida promoción se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputada Presidenta, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita se sirvan registrar el sentido de su voto.
Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 28 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobado el calendario oficial de labores del Poder Legislativo para el año 2024. Primera secretaria, formule la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la propuesta de la Junta de Gobierno y Administración. Diputada Iraide del Carmen Avilés Cantún, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Quienes suscriben en su carácter de integrantes de la Junta de Gobierno y Administración de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, y 24, fracción quinta, novena, décima quinta, 34, 37, 47, fracción segunda y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por este conducto, venimos a someter a consideración de esta Asamblea Legislativa una propuesta para acordar la reintegración de diversas comisiones del Congreso del Estado de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Como es bien sabido, en el seno del Congreso se constituyen formas internas de organización con el fin de atender de manera eficaz el trabajo legislativo de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales que le han sido atribuidas. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las comisiones se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno, conformándose comisiones ordinarias y especiales que se integran y funcionan en términos de la Constitución Política del Estado, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables. Recientemente, el 17 de noviembre pasado, con motivo de la reintegración de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, se dio la necesidad de reintegrar de nueva cuenta diversas comisiones ordinarias y especiales, toda vez que de conformidad con lo que disponen los artículos 22 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, corresponden a la Junta de Gobierno y Administración, órgano en el cual se expresa la pluralidad del Congreso del Estado, por encontrarse integrada por todos los representantes de los grupos parlamentarios, ser la encargada de tomar las decisiones administrativas y parlamentarias que se determinen necesarias para el debido cumplimiento de las atribuciones constitucionales del Congreso, por lo que se encuentra facultada para someter a consideración del Pleno aquellas que expresamente así lo determinen de normativa para que éste resuelva en definitiva, siendo que la Junta de Gobierno y Administración tiene en consideración que en cualquier cambio de los órganos legislativos debe estar condicionado al cumplimiento de los principios en que se funda la democracia, especialmente los relativos a la democracia representativa, mediante el cual se permita la participación e intervención de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, pues cumplir con ello garantiza en que el proceso legislativo no sean vulnerados aspectos como la seguridad jurídica y legalidad. Razón por la cual, con fundamento en los artículos 22, 24, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 3 del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso, ambos del Estado de Campeche, para mejor proveer de los procesos y quehacer legislativo en el seno de comisiones, dado el llamado ciudadano Jesús Roberto Reyes Jiménez con carácter de suplente por el principio de representación proporcional, efectuado el 24 de noviembre y su correspondiente integración
como diputado a esta 64ª legislatura, tras haber rendido la correspondiente protesta de ley, lo que trae emparejado a la reorganización de los trabajos legislativos al interior del grupo parlamentario del Partido Morena y con el propósito de procurar la debida integración de las comisiones para el cumplimiento de sus funciones legislativas atendiendo a la actual conformación de los grupos parlamentarios. Se propone la modificación de la conformación de las comisiones del control presupuestal y contable, patrimonio del Estado y de los municipios, desarrollo social y regional, educación, cultura, procuración e impartición de justicia, pesca, fortalecimiento municipal, atención a grupos vulnerables, ciencia y tecnología, recursos hidráulicos y de enlace en materia de fiscalización para quedar como sigue. Control presupuestal y contable. Presidente, José Antonio Jiménez Gutiérrez. Secretaria, Laura Olimpia Vaqueiro Ramos. Primera vocal, José Héctor Hernán Malavé Gamboa. Segundo vocal, Daniela Guadalupe Martínez Hernández. Tercer vocal, Jesús Humberto Aguilar Díaz. Patrimonio del Estado de Campeche, Presidenta Abigail Gutiérrez Morales. Secretario, José Héctor Hernán Malavé Gamboa. Primera vocal, Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. Segundo vocal, Jesús Roberto Reyes Jiménez. Tercer vocal, Lady María Kep Ayala. Desarrollo Social y Regional, Presidenta, Eldester del Carmen Castillo Quintana. Secretaria, Laura Olimpia Vaqueiro Ramos. Primer vocal, Lady María Kep Ayala. Segundo vocal, Mónica Fernández Montúfar. Tercer vocal, Landy María Velázquez May. Educación. Presidenta, Adriana del Pilar Ortiz Lanz. Secretario, Fabricio Fernando Pérez Mendoza. Primer vocal, Jorge Pérez Falconi. Segundo vocal, Iraide del Carmen Avilés Cantún. Tercer vocal, María Violeta Bolaños Rodríguez. Cultura. Presidente, Jorge Pérez Falconi. Secretaria, Mónica Fernández Montúfar. Primer vocal, Fabricio Fernando Pérez Mendoza. Segundo vocal, Diana Consuelo Campos. Tercer vocal, Genoveva Morales Fuentes. Procuración e impartición de justicia, Presidente, José Héctor Hernán Malavé Gamboa. Secretario, Iraide del Carmen Avilés Cantún. Primera vocal, Mónica Fernández Montúfar. Segunda vocal, Abigail Gutiérrez Morales. Tercer vocal, Ramón Santini Cobos. Pesca. Presidente, Elías Nueva Esaque. Secretaria, Carla Guadalupe Tolero Zamora. Primer vocal, Jorge Luis López Gamboa. Segunda vocal, Noel Juárez Castellano. Tercer vocal, Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. Fortalecimiento municipal, Presidente, Rigoberto Figueroa. Secretario, Genoveva Morales Fuentes. Primer vocal, José Antonio Jiménez Gutiérrez. Segundo vocal, Dalila del Carmen Mata Pérez. Tercer vocal, Gipsy Marisol Estrella Guillermo. Atención a grupos vulnerables. Presidenta, Teresa Farías González. Secretaria, Diana Consuelo Campos. Primer vocal, Jesús Roberto Reyes Jiménez. Segundo vocal, Rigoberto Figueroa. Tercer vocal, Mónica Fernández Montúfar. Ciencia y Tecnología, Presidente, Jesús Roberto Reyes Jiménez. Secretaria, Ipsi Marisol Estrella Guillermo. Primer vocal, Liliana Idalí Sosa Juchín. Segundo vocal, Laura Olimpia Vaqueiros Ramos. Tercer vocal, Pedro Cámara Castillo. Recursos hidráulicos. Presidente, Jorge Luis López Gamboa. Secretario, Jesús Humberto Aguilar Díaz. Primer vocal, Rigoberto Figueroa Ortiz. Segundo vocal, Elda Ester del Carmen Castillo Quintana. Tercer vocal, Adriana del Pilar Ortiz Lanz. Enlace en materia de fiscalización, Presidente, Laura Vaqueiro Ramos. Vicepresidente, Jorge Luis López Gamboa. Secretario, José Antonio Jiménez. Primer vocal, Jesús Humberto Aguilar Díaz.
segundo vocal César Andrés González David. De lo anterior se advierte que con la propuesta del cambio de integración de dichas comisiones no se afecta en modo alguno la participación y representaciones legislativas en los referidos órganos de los grupos parlamentarios, de ahí que no hayan vulnerado el principio de democracia deliberativa. Por lo que en vista de la naturaleza del presente acuerdo, se solicita sean dispensados de más trámite en términos del artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por lo expuesto y fundado, esta Junta de Gobierno y Administración propone a este Pleno el siguiente proyecto de acuerdo. Atentamente, Junta de Gobierno y Administración, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente, diputado Jorge Luis López Gamboa, secretario, diputado Paul Arce Ontiveros, primer vocal, diputado César Andrés González David, segundo vocal. Diputada presidenta, he dado de lectura al documento indicado. Gracias. De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida promoción se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputada presidenta, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se les solicita se sirvan registrar el sentido de su voto. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento
de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 4 votos en contra, 24 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta que nos ocupa. Este acto modifica en lo conducente los acuerdos 3 y 4 de fecha 5 de octubre del año 2021, así como los acuerdos 46, 62, 69, 70, 95 y 115 de fechas 31 de mayo, 4, 25 y 28 de noviembre del año 2022, 3 de julio y 17 de noviembre de 2023, publicados en el Periódico Oficial del Estado los días 5 de octubre de 2021, 2 de junio, 8, 28 y 29 de noviembre de 2022, 4 de julio y 22 de noviembre de 2023. Primera secretaria, formule la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Integrantes de esta legislatura, para cumplir el trámite que conlleva la integración de comisiones, se invita a las diputadas y diputados que resultaron electos y electas pasar al frente de este presidium para rendir protesta de ley. De pie, por favor. Diputadas y diputados protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que les ha conferido el Congreso del Estado. Si no lo hicieren así, que la nación y el Estado se los demanden. Compañeros legisladores, con este acto quedan formalmente integradas e integrado las funciones conferidas por este honorable Congreso del Estado. Tomen asiento, por favor. Diputada Presidenta, la diputada Carla Guadalupe Toledo Zamora solicita permiso para retirarse de los trabajos de la sesión. Enterada. Continuamos con el punto de asuntos generales. Las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos.
Diputada presidenta, se inscribió para participar en asuntos generales el diputado Ricardo Medina Farfán. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Miguel Medina Farfán. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muchas gracias, diputada. Bueno, acabamos de concluir una votación respecto a la reestructuración de las comisiones de este Congreso y las diputadas y su servidor, integrantes del grupo parlamentario del PRI, votamos en contra de esa decisión, de esa reconformación de comisiones. Y votamos en contra porque, además, evidentemente no estar de acuerdo, lo hacemos porque están vulnerando nuestros derechos, están rompiendo con compromisos que de inicio se tomaron al arranque de este Congreso y sobre todo se está demostrando que eso que en los últimos días y en las últimas semanas se ha mencionado respecto de que hay un cambio en el Congreso, de que hay apertura en el Congreso, que hay una intención de trabajar de una manera distinta en el Congreso, simple y sencillamente no es verdad. Simple y sencillamente es una mentira y es simplemente un discurso para tratar de suavizar ante la opinión pública seguramente, pues esto que al final ha permeado respecto de autoritarismo y de un manejo ilegal y patrimonialista, como si fuera finalmente pues parte de su patrimonio, parte de su propiedad este Congreso por parte del grupo parlamentario de Morena. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque bueno, pues de entrada ustedes recordarán que en semanas anteriores pues justamente cuando se dieron los lamentables incidentes en los que fueron protagonistas precisamente nuestros compañeros de Morena, pues después de que se reconformó la Junta de Gobierno, se dio también, así como lo acabamos de hacer ahorita, un cambio en comisiones. Un cambio en comisiones que básicamente fue retirar de varias comisiones a compañeras diputadas que son integrantes de Morena, pues por sus razones propias que como grupo presentaban, ¿no? O sea, por circunstancias que tenían que ver con toda esta situación interna de división y de confrontación que se evidenció y que bueno, pues al final los llevó, yo quiero pensar, es una suposición mía, a que por temas de falta ya de confianza o de credibilidad tuvieron que hacer este tipo de acuerdos. Al final fueron acuerdos que se tomaron al interior de este grupo parlamentario, que no afectaban directamente a ningún otro de los grupos parlamentarios, pero en ese momento, evidentemente, se nos pidió, ¿sí? Se nos pidió tanto al PRI como a MC poder respaldar finalmente esta conformación. Como no nos afectaba, pues no teníamos finalmente ningún inconveniente como por tal en sí mismo, ¿no? Pero aprovechamos y planteamos formalmente algo que era poder igual, así como se estaba haciendo este ajuste en beneficio de los intereses de Morena, pues entonces también hacer un ajuste que atendiera las necesidades que en este caso el PRI, que en este caso MC planteábamos. ¿Y qué necesidades son? Que pues evidentemente hay comisiones que desde que se firmó el acuerdo inicial, la planilla que fue presentada al inicio del Congreso y que fue firmada por el entonces diputado Gómez Casarín en su momento, ¿no? Y que fue firmada también por el compañero Paul Arce y que fue firmada por su servidor. Este escrito, finalmente, presentado los primeros días de instalación del Congreso, establece el acuerdo que se hizo como integrantes y coordinadores de los grupos parlamentarios para establecer la manera en que se iban a dividir por grupo parlamentario las distintas comisiones. Un acuerdo fue votado en consenso, fue un acuerdo en unanimidad, insisto, está firmado en la propuesta por todos los coordinadores de grupo parlamentario. Y sin embargo, evidentemente que ante cambios y decisiones personales de algunos diputados, pues esto se venía modificando porque entonces había comisiones que evidentemente o se desaparecía la representación o se perdía también finalmente la proporcionalidad. Una en particular que es la que más nos interesa, porque ustedes saben que ha sido un tema que hemos venido peleando y defendiendo, que es asignarle más recursos al desarrollo económico de Campeche. Y en consecuencia, una de las comisiones que más nos interesaban
era la de desarrollo económico, donde al final teníamos de inicio 2 representantes, la compañera Laura Vaqueiro y el compañero Noel Juárez. Y eso fue como un acuerdo para el grupo parlamentario del PRI desde un inicio, ¿sí? No lo inventamos, no fue no fue un invento nuestro, sino fue algo que así se acordó y así se definió de origen. Y bueno, pues entonces, así como se estaban haciendo modificaciones que convenían a Morena, nosotros planteamos que se hicieran estas modificaciones que también de una otra manera pues convenían nuestros intereses, porque como ya lo señalamos, el tema del desarrollo económico desde nuestro punto de vista es fundamental. Hemos presentado iniciativas, queremos impulsarlo, y pues el hecho de poder tener esa presencia como de origen se había acordado en esta legislatura, pues creíamos que era relevante. Simple y sencillamente, como podrán darse cuenta en este acuerdo que se acaba de votar, pues eso no se aceptó, no se autorizó, se negó. Los argumentos que nos fueron dados, pues porque finalmente Morena perdería su mayoría en esa comisión. De nuevo, Morena no tenía mayorías en esa comisión, porque desde un inicio fue conformada con 2 integrantes del PRI, un integrante de MC y 2 integrantes de Morena. En consecuencia, lo único que pedíamos es que el PRI mantuviera finalmente su presencia, y eso finalmente no se quiso. Y no hay ningún argumento válido jurídica, legalmente, que justifique esa decisión, porque al final acabamos en este momento de tomar otro acuerdo, someter a votación, donde se volvieron a hacer recomposiciones de comisiones y donde finalmente se aceptó algunas de las peticiones que se hicieron por MC y también por el PRI. Pero particularmente esa nos llamó la atención, y siendo un tema tan importante en este caso, pues nos queda claro que lo que se quiere al final de todo esto es no otra cosa más que entorpecer un trabajo que venimos haciendo desde el grupo parlamentario del PRI por impulsar, por poder propiciar finalmente la discusión y sobre todo por poder impulsar que en este ejercicio presupuestal que se está discutiendo en estos momentos se asignen mayores recursos al desarrollo económico de Campeche, se apoye la generación de empleos, se puede impulsar la atracción de inversiones, se puede ayudar a los emprendedores. Eso al final es un tema fundamental para Campeche, lo hemos señalado una y otra vez, lo hemos venido de una otra manera impulsando, peleando, y pues al final pues es el único argumento que nosotros vemos, el que se quiera bloquear todo este trabajo que se está haciendo para no acceder a una petición que realmente no existe ningún argumento que importe, que valga, porque al final pues acabamos de hacer una nueva recomposición de comisiones. Y de nuevo, como lo señalamos desde un principio, de origen así estaba establecida nuestra presencia, nuestra participación, y hoy lo que se está decidiendo con este acuerdo que se acaba de votar, pues no es otra cosa más que simple y sencillamente restarle y perjudicarle a el grupo parlamentario del PRI. De tal suerte entonces que hay que decirlo como es, no hay ese tal cambio que se plantea en el Congreso del Estado, es meramente una postura discursiva. Sí, si lo que venimos aquí es decir de que vamos a escuchar a todos, de que vamos a dar apertura, de que denos sus propuestas, de que denos sus ideas, pero eso no se traduce en acciones concretas, pues no deja de pasar del discurso. Si al final, si lo que venimos a decir es que vamos a hacer las cosas distintas, vamos a dar apertura y vamos a dar un juego democrático a todos, como incluso se dijo en la exposición de motivos de este acuerdo que se acaba de votar, pero al final se excluye, se quita, se rompen los acuerdos de inicio, pues entonces no hay tal cambio. Lo que hay es un uso arbitrario del Congreso, es seguir viendo al Congreso como si fuera su propio patrimonio y los únicos que pueden decidir, y de otra manera, pues evidentemente incumplir la palabra, porque había un acuerdo para de una otra manera apoyar la primera reestructuración de comisiones a cambio de que se atendieran estos cambios en comisiones, y esto simplemente no se cumplió. En consecuencia, por eso es que votamos en contra, porque finalmente, si las cosas se van a decir, hay que hacerlas. Y si vamos a alegar que finalmente vamos a hacer un cambio en positivo en este Congreso, como lo esperábamos, como lo señalábamos, porque evidentemente se estaban cometiendo muchas arbitrariedades y muchas ilegalidades, pues bueno, pues por lo que vemos con estas últimas decisiones y estas últimas posturas, simplemente no hay tal cual. Y quiero sacar esta colación también por otro tema muy importante.
Se comprometió en Junta de Gobierno que se iba a dar el impulso a 5 iniciativas prioritarias por grupo parlamentario. Como PRI presentamos como prioridad sacar el tema de revocación de mandato, sacar la ley de desarrollo económico, sacar el tema de apoyos a madres trabajadoras, sacar el tema de la reforma constitucional en derechos de libertades religiosas y hacer una reforma a la ley orgánica. Que vemos que, bueno, ya se nos metió el tiempo, que ya este compromiso de poder aprobar estas 5 leyes por grupo parlamentario, simple y sencillamente, ya no va a dar tiempo porque ya esta semana tenemos que enfrascarnos en el tema presupuestal y fiscal y pues seguramente pues habrán algunos pretextos, algunos motivos para decir, lo dejamos para el próximo periodo. Nuevamente, vamos a ver que sí, seguramente se incumplirán estos compromisos, ojalá que no sea eso, pero la verdad es que hoy había una muy buena muestra para hacer las cosas bien y simplemente no se quiso tomar. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Antonio Jiménez Gutiérrez en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, Presidenta. Nada más para dar una postura al respecto. En democracia no siempre se tiene todo, compañero Ricardo. En democracia siempre se busca el diálogo para llegar a ciertos acuerdos. Evidentemente, en la Junta de Gobierno establecimos, que antes no existía y usted bien lo sabe, establecimos una mesa para buscar ese diálogo y para buscar ciertos acuerdos. Ahí está el compañero Paul Arce, con el que de alguna manera también convenimos en algo que también convenimos con el Partido Revolucionario Institucional y era, ok, me parece positivo que se busque que todos los grupos parlamentarios tengan representación en las comisiones, cosa que no existía antes, y que a partir de esta reorganización lo que buscamos es de que tanto el PRI como MC como Morena, pero también los diputados independientes, puedan tener representatividad en todas las comisiones. También algo muy importante, dice, no hay ningún elemento jurídico que justifique nuestra decisión. Bueno, nuestra decisión evidentemente es una decisión política que busca reorganizar y generar mayor democracia en el trabajo de las posiciones de las comisiones. Sin embargo, es bien interesante, el pasado 28 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad, la 123/2022, que le comenté el día de ayer, y que tenía que ver con una petición que hicieron diputados de este Congreso con respecto al reglamento de comparecencias, que también estaban en desacuerdo. Y lo importante es que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció algo que nos viene a reforzar la idea de establecer democráticamente los espacios determinados en las comisiones a partir del momento histórico que viven los grupos parlamentarios. Establece la acción de inconstitucionalidad durante el proceso legislativo que dio origen al precepto, no se cometieron violaciones de carácter invalidante, y además tampoco se dio una transgresión al principio de subordinación jerárquica, pues la disposición analizada no excede lo dispuesto en la ley orgánica del Congreso de la entidad. Pero ¿qué significa esto? Significa que es válido seguir la proporcionalidad de los grupos parlamentarios, y esto en los diferentes espacios donde la proporcionalidad tiene que ser la regla, o sea, en las participaciones, en las representaciones, en los métodos de trabajo, pero además nos dice la Suprema Corte que esta proporcional impacta de manera decidida de acorde al momento que viven la conformación de cada grupo parlamentario. El PRI en estos momentos tiene un número determinado de diputados y su representación implica un porcentaje determinado. Eso es lo que desde el grupo parlamentario nosotros decidimos que en efecto, al contrario, ¿qué es lo que buscamos? Que hubiera participación en todas las comisiones y no solo a partir del porcentaje de representación. Y de aquí nada más para finalizar, recalco, desde la Junta de Gobierno, desde mi capacidad y desde mi función como presidente de la Junta de Gobierno, seguiremos, Ricardo, y seguiremos, compañeras diputadas y diputados, intentando construir, intentando avanzar en acuerdos.
nos parecía perfectamente palpable y viable que la compañera Adriana, que durante mucho tiempo ha estado en términos de educación, pudiera ocupar esa posición. El compañero Noel, a quien le agradezco, cedió la posición para que la compañera Adriana pudiera asumir esa posición. También me parecía muy importante entregarle la Secretaría de la Comisión de Desarrollo Social a la compañera Laura Vaqueiro, y agradezco también al compañero Noel, ¿no?, que decidió, para avanzar en estos términos de acuerdos y diálogos, asumir esa posición. Y así a los compañeros de Morena nos parecía muy importante que el compañero Jesús Aguilar, que está interesado en términos de fiscalización, pudiera asumir la posición en control presupuestal y contable, una vocalía que tenía nuestro compañero Jorge Pérez Falcón y que sin ninguna problemática decidió cederla. Platicando la compañera Marisela Flores, decidió también no tener ningún impedimento para que pudiera tener representación Movimiento Ciudadano en la Comisión de Impartición de Justicia. Y por último también nos parecía importante, porque es una determinación y necesidad de Movimiento Ciudadano, de participar en la Comisión de Fortalecimiento Municipal, y el compañero Elías Baeza, que era parte de esa comisión, decidió ceder su posición para que todos pudieran tener representación. Entonces, así como ven, de alguna manera lo que estamos buscando es que en todas las comisiones hayan representación parlamentaria de los diferentes grupos parlamentarios, pero que la regla, como establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción que resolvió 123/2022, que esté de acuerdo al momento histórico que viven todos los grupos parlamentarios. Esa es la mano, ahí está, la mesa de trabajo sigue dispuesta. Diputado, Hoy estuvimos, concluya su tiempo. perdón, Presidenta, y ahí seguiremos construyendo, seguiremos avanzando en lo que se pueda, como se pueda, en beneficio de nuestro querido pueblo. Gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Ricardo Miguel Medina Farfán en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Rápidamente. Ciertamente hay esta resolución de la Corte que es por un tema absolutamente distinto. Trata sobre el tema de la reglamentación para comparecencias, que vale la pena señalar que la Corte nos dio también la razón parcialmente, ¿no?, pero invalidó algunos efectos, algunas partes de este reglamento, reconociendo que también era inconstitucional e ilegal esa decisión que este Congreso y que particularmente la mayoría de Morena había tomado. Y bueno, de nuevo, nuestra postura, entendemos lo que usted señala, diputado, pero nuestra postura básicamente es en el hecho de que siempre en el Congreso hay una participación y una apertura política y hay acuerdos políticos que se toman para permitir que se generen balances en todo. En este caso, usted alega el tema de la representación de cada grupo parlamentario. Yo me atrevería a decir que en este caso lo que Morena ha hecho es que se ha buscado una sobrerepresentación en muchas de las comisiones, si no es que ya prácticamente en todas. Y esto, más allá de servir para un manejo democrático del Congreso, se vuelve finalmente un ahogamiento del Congreso, porque entonces lo único que se busca prevalecer y aplastar son las posiciones de la oposición. El hecho de que haya un juego democrático es que haya la oportunidad de equilibrios, donde finalmente haya comisiones, por ejemplo, que ustedes tengan mayoría, y comisiones donde la oposición pueda tener mayoría, que haya una participación donde todos puedan tener oportunidades iguales. Y de nuevo, veámoslo de esta manera muy sencilla, como también te lo expliqué, Antonio. Yo no le veo ningún temor para poder haber reconocido este espacio que nosotros reclamábamos, porque de origen así le correspondía al PRI. Porque vamos a suponer en cualquier caso que la Comisión de Desarrollo Económico, ¿sí?, dictaminara una ley, por ejemplo, que no estuvieran ustedes como Morena de acuerdo. Nosotros solos como PRI no podríamos sacar esa mayoría porque somos únicamente 2 integrantes en la comisión de los 5. Vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo con MC y logramos los 3 votos de mayoría. Pero ¿qué pasa con lo que dictamine esa comisión? Pasa a este pleno donde hay una clara mayoría de Morena. Entonces, el control político, la decisión final, pues nunca la iban a perder. Absolutamente nunca la iban a perder. Pero
Pues evidentemente que hoy, al negar esto que nosotros con claridad planteamos y lo justificamos, porque fueron parte de los acuerdos políticos de inicio, de equilibrios entre todas las fuerzas, para poder darle oportunidad a todas, para que algunos encabezaran algunas comisiones, para que hubieran mayorías por parte de ciertos partidos en ciertas comisiones, así como ustedes tienen mayoría en presupuesto, tienen mayoría en Hacienda, tienen mayoría en muchas comisiones clave, y lo cual me parece pues entendible, porque así sí finalmente siempre ha sido, pero pues hay otras donde finalmente se hace finalmente la posibilidad de que los demás partidos tengan la oportunidad. Cuando se excluye esto, pues entonces no estamos abonando la democracia, al contrario, estamos aplastando la democracia, estamos cerrándole puerta finalmente a distintas formas de pensar y estamos finalmente perdiendo la oportunidad de enriquecer el trabajo democrático de este Congreso. La prueba está en esta resolución de la Suprema Corte que tú mismo señalas, donde la Corte, insisto, otorgó pues finalmente la protección de la Constitución ante un reglamento de comparecencias inconstitucional, parcialmente, efectivamente, pero inconstitucional, como también ha emitido ya otras resoluciones en el caso, por ejemplo, del presupuesto del Instituto Electoral, que tuvimos que volver a analizar y dictaminar, porque la Corte también nos ordenó hacerlo, ya que había sido inconstitucional. Y esos problemas que se están dando en este Congreso, que ya son muchos, pues mucho tiene su origen principalmente en el hecho de que pues todo se quiera controlar desde un solo grupo político, desde una sola visión, desde una sola forma de hacer las cosas, y no se dé precisamente este espacio y esta oportunidad a la democracia. Es cuanto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo viernes 8 de diciembre del año en curso a las 12 horas, para lo cual están debidamente citados. De pie, por favor. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 14 horas con 5 minutos del día de hoy, lunes 4 de diciembre de 2023. Primera secretaria, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde.